l'articolo. L'articolo permette a certi vocaboli di legarsi nel discorso, es decir, el artículo es esa parte variable del discurso que se escribe antes del sustantivo para indicarlo de una manera determinada, artículo determinativo, o en una manera indeterminada, como el artículo indeterminativo. Hay que tener en cuenta que debe existir concordancia, es decir, el artículo y el adjetivo deben coincidir en género y en número con el sustantivo al cual se refieren. Entonces, si yo tengo un sustantivo masculino singular o plural, el artículo y el adjetivo deben coincidir. Si yo tengo un sustantivo femenino singular o plural, el artículo y el adjetivo deben coincidir en género y en número. Los artículos determinativos en italiano, al singular, il, lo, L', al plural, i, li e li. En castellano, el artículo determinativo masculino singular es el. En italiano, ese el lo encontramos expresado de tres maneras diferentes. ¿Por qué? Porque todo depende de con qué letra empieza la palabra a la cual está acompañando, a la cual se refiere. Adelante de una palabra que inicia con una consonante, excepto estas que están aquí señaladas, se va a escribir con el artículo singular il o plural i, como por ejemplo il videogioco, i videogiochi. Adelante de palabras que inician con S más una consonante, PS, GN, X, Y, Z, el artículo que se utilizará para el masculino singular es lo y masculino plural li. Para palabras que inician con una vocal, el artículo que se utilizará para las palabras masculinas singulares será L', li en plural. Articolo determinativo femminile al singolare, la, L'. En castellano solamente tenemos la. En italiano se expresa de estas dos maneras diferentes según cómo inicia la palabra, el sustantivo el cual acompaña. Adelante de las palabras que inician por una consonante, el artículo femenino singular será la y al plural será le. Mientras que adelante de palabras que inician con una vocal, el artículo femenino singular será L' y al plural le. Como se puede observar en estos ejemplos, los artículos masculinos singulares con palabras y con los diseños que nos orientan sobre el singular y el plural, tanto femenino singular como femenino plural. Es importante recordar que en el video del género y número de sustantivos y adjetivos, aclaramos que hay palabras que en general, en líneas generales, el masculino lo reconocemos por la vocal O, en líneas generales el femenino lo reconocemos por la vocal A, pero que hay palabras que terminan con la vocal E, como aquí está la palabra cane, aquí está la palabra ape, que pueden ser tanto masculinas como femeninas. El artículo determinativo sigue una regla similar a la del artículo determinativo, es decir, un y uno para el masculino, un adelante de palabras que inician con una consonante o con una vocal, como por ejemplo bambino, un bambino inicia por consonante seguida de vocal, un motorino, un albero, albero inicia por vocal y escribo un albero, mientras que uno, siempre en artículo indeterminativo maschile, uno lo usamos adelante de palabras que inician con Z, PS, PN o S más consonante, como psicologo, zaino, scivolo. Articoli indeterminativi al femminile, una, adelante de palabras que inician por consonante, como una casa, una máquina, una bottiglia, mientras que un apóstrofo, es decir, con elipsis de esta última vocal, se utiliza delante de palabras que empiezan con vocal, como una mica, una albicocca, una pribottiglia. En este ejemplo también aparecen objetos masculino y femenino con objetos que inician con consonante seguida de vocal, vocal, Z, consonante seguida de vocal, doble consonante o vocal y la elipsis. Es importante tener en cuenta que para poder seleccionar el artículo no debemos olvidarnos del género y el número de los sustantivos y de los adjetivos.
de los sustantivos en particular. Si yo tengo un sustantivo que termina con la O, ya esto me está indicando que es masculino singular y que voy a tener que seleccionar mi artículo entre el grupo de masculino singular, como il, lo y el apóstrofe, si es determinativo el sustantivo al que nos referimos, y la o el apóstrofe, si es determinativo al femminile, la palabra, el sustantivo al cual me refiero. Ejemplos de concordanza in genere e numero fra articolo, nome e aggettivo. Como habíamos dicho al inicio de esta presentación, debe coincidir el artículo y el adjetivo con el sustantivo. En este caso, el género del sustantivo es masculino singular, entonces el adjetivo también es masculino singular. Como el sustantivo comienza con una consonante seguida de vocal, el artículo es il. Mientras que en el siguiente ejemplo, studente termina con la E, es decir, una de esas palabras que terminando con la E puede ser masculina o puede ser femenina. En este caso es masculina. Y como inicia con una doble consonante ST, el artículo es lo. El adjetivo es masculino singular porque estamos coincidiendo en género y en número con la palabra a la cual nos referimos, en este caso, studente. Al femminile, el sustantivo es ragazza, termina con la A, femenino singular, entonces el adjetivo también tiene que coincidir en género y número, femenino singular. Como ragazza inicia por una consonante seguida de vocal, el artículo es la. Cuando en cambio hablamos en plural, por ejemplo, cartelle, que termina con la E, el adjetivo también tiene que coincidir no solo en género, sino en el número con el sustantivo al cual se refiere. Y el artículo también debe coincidir en género y en número con el sustantivo al cual se refiere.